Pedimos que también puedan conectarse y poder aprovechar junto a nosotros este tiempo de enseñanza. En el nombre de Jesús, que podamos recibir la iluminación de tu Espíritu Santo, la luz de tu palabra. Amén y amén. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias. Bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar porque el tiempo apremia y hay mucho que hacer, mucho que dar, ¿verdad? Yo les decía a ustedes que parte de lo que estábamos hablando en las semanas pasadas era como entrando en materia en cuanto a lo que es la predicación, lo que es la homilética, lo que estudia la homilética, dando algunas pinceladas en cuanto al tema, a los oyentes, al texto y esas cosas. Hoy vamos a entrar. Realmente el libro se llama La escalera de la predicación. Quiero ver cómo yo voy donde el pastor José Luis. Tengo que ir por allá para entregarle el material de la clase pasada para que se lo entregue a ustedes y voy a empezar a trabajar sobre este material para que también tengan el material en la mano. Bien, el material de esta asignatura se llama La escalera de la predicación. Yo les decía la semana pasada que esto es como construir una escalera, pero esta escalera es una escalera de 4 patas o a lo que llamaríamos 4 largueros. Es esa escalera que utilizan, por ejemplo, los pintores, los que pintan, que tienen una parte hasta para poner la lata, tienen una parte para descansar, ¿verdad? Los pies y eso, que es de 4 largueros, o aquí le llamamos de 4 patas, ¿verdad? Es ese tipo de escalera que prepararíamos aquí con el fin de que los oyentes puedan subirse y tomar el fruto y poder alimentarse de él. En este caso, el fruto es la palabra del Señor. Hemos hablado y decíamos hace un tiempo que el primer larguero o la primera pata de la escalera son los oyentes. Hemos venido hablando de la importancia que tienen los oyentes. Y pues la primera pregunta es: ¿por qué se predica la palabra de Dios? ¿Por qué predicar la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿En qué debe pensar? Y hemos hablado ya de eso. Primero, el que va a predicar un sermón o un mensaje. Y también decíamos que ¿por qué? Y eso es una pregunta que uno debe hacerse. ¿Por qué será que fácilmente se recuerdan algunos mensajes más que otros? ¿Por qué algunos mensajes se quedan más en nuestra memoria que otros? Yo recuerdo que el que era mi pastor predicó un sermón que se titulaba ¿qué eres? ¿Gallina o águila? Y eso me quedó en la mente de por vida, ese sermón. Tanto así que muchos años después yo hice una réplica de ese sermón, de lo que todavía había en mi corazón y de la esencia de ese sermón. Entonces, hay sermones que se quedan más fácil que otros en la mente de personas. Yo recuerdo que un día yo fui a una iglesia a predicar y hubo un joven que aceptó a Cristo, y muchos meses después yo volví a esa iglesia y el joven me abordó y me dijo: ¿usted no se acuerda de mí? Yo no me acuerdo de ti. Yo soy fulano, yo me convertí hace tantos meses en un mensaje que usted... Yo me acuerdo que el mensaje era este y este. Yo dije: wow, ¿tú te acuerdas? Y yo ni me acuerdo de que prediqué ese sermón. Entonces, hay sermones que quedan en el corazón de la gente mucho más que otros. Posiblemente hayan muchas razones por las que esto pase, pero una de esas razones, y a lo mejor una de las más fuertes, es que el oyente pudo entender, pudo comprender lo que le estábamos diciendo. Fue claro, fue preciso, tenía esa unidad temática, y entonces el mensaje pudo llegar a su corazón de manera ordenada, organizada, y que él pudiera entender, y que el Espíritu Santo pudo permitirle comprender las palabras que le estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, Dios es el que nos comisiona a nosotros para predicar la palabra. Pero hay que entender algo: Dios no nos comisiona para lanzar discursos conmovedores, para que el mundo nos aclame por nuestra elocuencia.
hay mucha gente que lo que está vendiendo es su elocuencia o está buscando esos discursos de positivismo. Tú puedes. Levántate, guerrero. Levántate, guerrera. Levántate, princesa de Dios. Levántate tú que estás ahí porque Dios te llamó para ser cabeza y no cola. Y lo que le estamos predicando a la gente es un evangelio de positivismo. Son discursos conmovedores. Nos estamos volviendo más personas que están llamando al positivismo de la gente que a cambiar el corazón de aquellos a los que le estamos hablando. Entonces, Dios no nos llamó a lanzar esos discursos conmovedores para que la gente grite, para que la gente se conmueva, para que la gente haga con la cabeza que sí. No, Dios nos llamó a predicar la palabra de Dios, la palabra que salva, la palabra que cambia, la palabra que consuela, pero también la palabra que enfrenta nuestras vidas. Cristo tampoco dio la orden a nosotros, sus seguidores, de ocuparnos en la predicación para crear un nuevo frente en la guerra contra el desempleo. Ven para acá, que aquí tú puedes encontrar, aquí hay trabajo para ti de parte de Dios. Aquí no. Dios no nos llamó a predicar. Aquí tú vas a tener una mejor vida, porque eso es mentira. En el evangelio encontramos aflicción también. También tenemos enfermedades. Aquí también tenemos dificultades. Entonces no podemos decir que no a esto. Hay que predicar porque hay personas que necesitan el mensaje. Hay personas que necesitan oír una palabra de Dios. La atención está sobre el mundo que ignora las verdades trascendentales de Dios. Por eso tenemos que predicar, porque hay gente que está ignorando, que no conoce, que no sabe cuáles son esas verdades trascendentales de Dios. Por ejemplo, que Cristo viene pronto. Por ejemplo, que hay un alma que tenemos que salvar. Por ejemplo, que el que se muere sin Cristo va a perderse por toda la eternidad. Por ejemplo, que el tener a Cristo en el corazón nos asegura vida eterna en el reino de los cielos. Que Dios es la esperanza. Que Dios es nuestra fuerza. Eso necesita gente saberlo. ¿Cómo se le puede entonces ayudar para alcanzar estas verdades a la gente? Démosle una escalera. Vamos a darle una escalera. El primer paso en la construcción de esa escalera para que esos oyentes puedan alcanzar la fruta de las verdades divinas es pensar en el mismo oyente. Repito, tengo que pensar en aquellos que han de escuchar esas verdades divinas, en la formación de ellos, en su ambiente y en las necesidades que estos oyentes han de tener. Entonces, la predicación forzosamente tiene que girar alrededor de los que van a escuchar el sermón. Eso lo hemos dicho varias veces, estoy recalcando. Por muy bonito que se hable, si no entienden los oyentes o si no se dice nada que pueda afectar la vida de ellos, no se ha hecho nada, sin importar cuánto tiempo duremos hablando palabras hermosas. ¿Qué pensaríamos si eso lo hablamos de un pescador que sale a pescar sin pensar en qué clase de pez va a buscar? ¿Qué edificio será el que traza un arquitecto sin pensar en las personas que lo van a ocupar? ¿Quiénes van a vivir ahí? ¿Quiénes estarán en ese lugar? ¿Qué diríamos de un veterinario que sale por la mañana? En este país no pasa mucho eso, pero en los países desarrollados, los veterinarios muchas veces trabajan a domicilio. Entonces él sale a trabajar y tiene que llevar utensilios, tiene que llevar inyecciones, tiene que llevar también medicina, y él no sabe atender, y entonces él no sabe a quién va a atender. Entonces sale sin preparación, sale sin saber a qué va. O tendríamos que saber también que cada libro de la Biblia se escribió pensando en cierto grupo de personas que tenían necesidades específicas. Los pasajes de las Escrituras fueron dirigidos, hemos dicho, a pueblos determinados con propósitos claros. No salieron a predicar a ver si se le pegaba algo a alguien.
cada evangelio, dijimos, fue escrito a un pueblo diferente con culturas y filosofías diferentes. Jeremías, dijimos, no salió a predicar a los habitantes de Jerusalén sin pensar en sus problemas peculiares y particulares. Cuando se escribió la palabra a los israelitas cautivos en Babilonia, se habló de los problemas que estos tenían y se les habló en el lenguaje que ellos entendían perfectamente, porque se pensó en un grupo de oyentes, ¿verdad? Entonces, al preparar un sermón, hay que pensar en las circunstancias especiales de los que probablemente formarán nuestro auditorio. A lo mejor no tendré un grupo claro en mi mente, pero más o menos, ¿quiénes estarán en mi auditorio? ¿Quiénes serán mis oyentes? Más o menos, ¿a quiénes le voy a hablar este sermón? ¿Para quiénes Dios me está llamando a preparar este sermón? ¿Para quiénes? ¿A quiénes le va a dar Dios este sermón? ¿Dónde viven? Dijimos. ¿Dónde trabajan? ¿Qué preparación han recibido? ¿Qué conocimientos tienen estos de la palabra de Dios? ¿Y qué aspiraciones abrigan, tanto en lo secular como en lo espiritual? Entonces, la capacidad intelectual y la cultura de mis oyentes va a determinar el vocabulario que yo voy a emplear en la predicación. No es lo mismo yo predicar a la gente de La Vega que predicarle quizás a un grupo de gente aquí en Santiago. No es escondido que en La Vega, ¿verdad?, la gente son más creyentes en cuanto al catolicismo. Yo debo conocer la historia de la Gran Vega Real. Yo debo conocer esa historia. Yo debo conocer por qué se llama la Vega Real. Yo debo entender el orgullo de los veganos al saber que Colón pasó por ahí. Y cuando vio las tierras, dijo que no había tierra más hermosas que estas. Óyeme, de esos lugares, de ese valle de la Vega Real. Yo debo conocer eso para yo hablar en aquel lugar. Yo debo conocer cómo la religión católica está impregnada en el corazón y en la mente de muchos veganos. Yo al predicar allí, yo no debo estar ajeno a esto. Yo no debo estar ajeno a la cultura en cuanto, y si voy a hablar en cuanto a lo que es el carnaval, yo debo entender cómo la cultura vegana está profundamente identificada con esta parte del carnaval vegano. Yo debo conocer eso, yo debo entender eso para yo poder ir y hablar. Porque si voy a hablar, por ejemplo, sobre cultura, si voy a hablar, por ejemplo, sobre estas cosas que domina el enemigo, debo tener mucho cuidado en cuanto a hablar de religión o en cuanto a hablar a las costumbres y echar a un lado y satanizar de manera rotunda el carnaval en La Vega. Puede ser contrario y puede significar que mucha gente no me oiga, que mucha gente no me atienda, que mucha gente no me acepte, que mucha gente ni siquiera le interese lo que yo le voy a hablar. Entonces, yo debo saber si voy a salir a evangelizar por las calles de La Vega, en qué creen los veganos, qué aman los veganos, qué persiguen, cuál es su fe, en qué creen, cuál es la profundidad de la creencia de ese pueblo, para no errar y para no llegar al conflicto con mis oyentes. Pero ustedes que viven allá, yo sé que les es más fácil llegar a este tema ante sus oyentes de un barrio tal, de tal barrio. Incluso ustedes pueden utilizar, por ejemplo, aquí en Santiago, hay lugares como Los Pepines, como La Joya y otros lugares más que son locos con el asunto de los lechones, del carnaval. Entonces, yo debo saber cómo llego a esos barrios. Aquí en Santiago hay lugares mucho más católicos, mucho más, donde tienen el catolicismo más impregnado, que son más regio en esta fe. Y yo debo tener cuidado de cómo yo me expreso en una campaña en la calle. Hay lugares, por ejemplo, si yo voy a San Juan de la Maguana, yo no puedo ir a atacar la brujería de manera directa
o el satanismo, si yo voy a uno de los batalles de Barahona, yo no puedo ir directamente a atacar el satanismo, a atacar la hechicería, porque puede ser que en vez de ganar adeptos o de ganar a amigos o de ganar creyentes o cristianos, gane enemigos del evangelio. Personas que repelan, personas que pueda hacer que cierren sus oídos al evangelio simplemente porque les estoy enseñando una verdad que no es la verdad que ellos desean entender y no llegará a sus corazones o a sus vidas. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es que dejemos de decir la verdad, es que sepamos cómo decir esa verdad de otra manera y tener las herramientas necesarias para hablar esa verdad, ¿verdad? ¿Cuáles son los intereses de esos concurrentes? Eso va a decidir la forma del desarrollo de mi tema para ellos. ¿De qué le voy a hablar? ¿De qué es lo que voy a tratar en mi mensaje? Va también el medio ambiente en que ellos viven, decíamos, va a proveer las ilustraciones que yo voy a utilizar para hablarle a ese pueblo del que voy a trabajar. Bien, así es que debo entender eso, es parte. Decíamos también que el segundo larguero es el propósito del mensaje. El segundo larguero es el propósito, el por qué, es el objetivo de mi sermón. Ya tengo y entonces esa es la segunda pata. La segunda pata de la escalera, el segundo larguero es el propósito. ¿Sabe usted que de alguno que se haya dedicado a construir una fábrica, un edificio, a hacer una casa sin tener en cuenta o en mente qué se va a producir o qué se va a hacer en esa fábrica o quién va a vivir en esa casa? Cabe dentro de lo posible que tal edificio fuera de alguna utilidad, pero también puede ser que ninguna empresa tenga deseo de ocupar la planta construida debido a que las medidas inadecuadas para acomodar la maquinaria o que las piezas no están bien distribuidas de acuerdo con las necesidades de la compañía, de lo que quieren construir o elaborar en una empresa. Podríamos decir también entonces que Cristo, ¿verdad? Podríamos decir que Cristo, y no es si podríamos decir o no, es una pregunta. ¿Podríamos decir que Cristo vino al mundo sin un propósito definido? Podríamos decir que Jesús dijo, dame ir a ver si se pega algo, si algo pasa. No. Entonces, ¿llegaría Jesús a la tierra en un viaje de exploración para tantear un poco el ambiente? Yo creo que no. Él mismo declaró que había determinado la obra que Dios le concedió. Jesús dijo, consumado es. O sea, he terminado. Y si él dijo, he terminado, ¿qué terminó? Lo que previamente había decidido hacer, lo que se le había encomendado. Él tuvo propósitos bien claros en cuanto a lo que, para lo cual se encarnó y para vivir entre nosotros los hombres. De suma importancia entonces tener el segundo larguero de la escalera preparado antes de pensar en lo que serían los peldaños. Y hablaremos después de lo que son los peldaños. Si queremos nosotros hacer efectiva la predicación, es imprescindible, es necesario hacer la pregunta, ¿con qué propósito o con qué objetivo voy a presentar este mensaje? ¿Qué yo busco? ¿Qué yo busco? ¿Qué ganarán? ¿Qué obtendrán mis oyentes al escuchar este mensaje? ¿Qué va a quedar? ¿Qué yo quiero que quede en el corazón, en la mente de mis oyentes, de mi audiencia al terminar este sermón? Cuando vayan a su casa, ¿qué yo quiero que le queden? ¿En qué yo quiero que piensen? Y cada una de esas partes es conforme al tema de la salvación. Decíamos más atrás que cada vez que yo predique la palabra, cada vez que yo enseñe la palabra, cada vez que yo tenga la oportunidad de hablar de a alguien la palabra, la parte principal es llevarlo a la salvación, a la vida eterna, a reconocer que algo anda mal y que hay que enderezarse diariamente para entonces estar en la presencia del Señor. Entonces, debo entender algo. ¿Qué pregunta debo hacer? ¿Con qué propósito?
o propósitos, ¿verdad? Se va a presentar este mensaje donde quiera que yo vaya. Cuando está determinada la meta, es inevitable que quedará el mensaje más claro para mis oyentes. Y se van a eliminar, ¿verdad?, muchos rodeos de segunda importancia. No se presentarán cantidades de ideas sueltas a la congregación hasta el punto de confundirla más. Hay predicadores que en vez de ayudar, desayudan, que en vez de aclarar, confunden, que en vez de que la gente salga bendecido, la gente sale destrozado de la iglesia. ¿Nos atreveríamos nosotros a subir a una escalera a la que le falta una pata? No, porque para el suelo que vamos, ¿verdad? Entonces tenemos que darle importancia al propósito del mensaje. Absolutamente es necesario expresar por escrito el propósito. ¿Por qué? Porque la mente es engañosa. Cuando no se tiene mucha experiencia, regularmente redactando un sermón, para mucha gente es difícil escribir el propósito. Se ve con frecuencia en los trabajos de estudiantes que piensen en esto, como hemos dicho en otra clase. ¿Qué tú persigues? Enseñar más de la Biblia, que la gente conozca más de la Biblia. Eso es muy generalizado. A veces también dicen, yo quiero dar un estudio de doctrina, pero ¿de qué? ¿Qué tú quieres que le quede a la gente? ¿A qué tú quieres llegar? El problema con estos propósitos es que la meta final encierra tanto que no se sabe específicamente lo que ellos desean. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces es necesario, obviamente, lograr que mi oyente sepa más de la Biblia. Pero el problema es decidir qué parte de la Biblia yo quiero compartir con ellos en una sola ocasión, en un solo momento. Porque a veces queremos dar tanto que la gente no se queda con nada. No es cuestión de aprender una enseñanza para añadirle a la gente una colección de aprendizaje, sino que más bien es efectuar un cambio práctico en su vida. Es que los que escuchen el mensaje salgan con un cambio, no solamente de conocimiento, no solamente que tengan un cambio en cuanto a conceptos, en cuanto a ideas, en cuanto a enseñanza, sino que sean capaces de que eso que aprendieron ese día, en esos minutos en el culto, ellos sepan cómo llevarlo a la práctica. Es aquí que Santiago dice que lo que debemos luchar es porque nuestros oyentes sean no solamente oidores de la palabra, sino que lleguemos a ser hacedores de ella. O sea, yo debo enfocarme en mi propósito de que no solo oigan la palabra, sino que al final ellos la pongan en práctica. Amén. Hay muchas personas en el mundo que han oído mucho, demasiado de la Biblia y ya saben mucha doctrina, pero sus vidas no dan evidencia de una obra verdadera de lo que han aprendido. Conocemos gente así, gente que te citan la palabra, gente que te hablan de la Biblia, gente que saben todo lo que un cristiano tiene que hacer, pero no lo practica. ¿Por qué? Porque ese mensaje solo fue teoría en su vida. Solo fue teoría. Solo fue una enseñanza más. Hay gente que solamente adquiere la enseñanza, pero que no han sido verdaderamente tocados por esa enseñanza. Entonces, es nuestro trabajo orar a Dios para que Él nos ayude a tener un propósito definido, con tal de que nuestros oyentes no solamente oigan, sino que también hagan, vivan y efectúen la palabra de Dios. No es cuestión solamente de hacerle ver a un enfermo, no basta con hacerle ver a un enfermo, ¿verdad?, cuál es la medicina que deben tomar. No basta con eso. Usted va a un médico y el médico le hace la receta y le dice, cuando usted cumpla con el tratamiento, vuelva aquí otra vez. Y el médico, ¿sabe qué hace el médico? El médico, por eso que es bueno escribir las cosas, ¿eh? El médico escribe en su historial o en su récord, él escribe lo que le dio. El médico escribe el tratamiento que le puso. Y cuando usted vuelve donde él,
como el tratamiento está escrito, cuando usted llega a su escritorio, a su consultorio, lo que él hace es poner su nombre allí. Y cuando él pone su nombre allí, a él le va a salir el tratamiento que le puso, el propósito por el que usted fue la primera vez, y lo que él le dio, y lo que él trataba de lograr cuando dio eso. Y le va a preguntar, ¿usted se tomó lo que yo le dije? ¿Sí o no? Dependiendo del sí o del no, entonces él sabrá por qué le hizo o no le hizo efecto lo que él le recetó. Amén. Pastor José Luis. Sí, amado. Lamentablemente, las iglesias mayormente pentecostales crecimos realmente con un déficit de enseñanza bíblica, lamentablemente. Sí. Por eso éramos muy indisciplinados, no teníamos esa disciplina que yo veía, por ejemplo, en esta iglesia, en los bautistas, Sí. que tenían un respeto grande, una disciplina y una enseñanza más óptima en cuanto a la palabra, cosa que nosotros no teníamos, y yo lo tildaba de frío por su forma de ser. Sí. O lo tildábamos en aquel tiempo porque no era pentecostales. Entonces, creo que eso es un mal que todavía pues está en mi iglesia, porque aún esta generación se le hace difícil estudiar la palabra de Dios. Y yo creo que usted dijo que Dios te usa conforme a tu conocimiento. Es cierto que Dios usó gente que era neófito, gente que no era del burgo, que no sabía nada, es cierto, pero tampoco podemos afianzarnos demasiado en eso, porque Dios va a hablar a través de ti, de lo que tú ya has aprendido de él, a través de tu palabra. O sea, entonces creo que es un mal grande que como iglesia todavía hay un gran, bueno, según las estadísticas que han tirado, creo que un 5% de los cristianos estudian la Biblia de una iglesia, que es muy poco. Entonces ahí viene una falta de disciplina, y por ahí entonces viene la falsa doctrina, la secta, la aplicación de textos sin solamente usarlo para nuestra conveniencia. Y eso es un mal que todavía pues está hoy en día y que afecta mucho a la iglesia. Amén. Así es. Así es, hermano. Esa es la verdad. Discúlpeme que cometí un... Bien, tengo que tumbar esto. Bien, esa es la verdad. Incluso, nosotros tenemos iglesias, hermanos, diferentes a esa iglesia, que lo que tenemos es un grupo de gente que lo que quiere es estar adelante nada más, brillando. Adelante, brillando. Pero estas otras iglesias, lo que quieren es aprender más de la palabra. Lo que quieren es escudriñar más las escrituras. Es conocer más. Pero no se quedan ahí, sino que esos que no se paran adelante a predicar, esos que no se paran adelante a cantar en un devocional, que no se paran adelante a dirigir un culto, eso no está solamente para estar sentado ahí. Ellos aprenden la palabra para reproducirla en otros, para reproducirla con el conocimiento. Lamentablemente, nosotros nos criamos en iglesias donde el emocionalismo era lo que imperaba. Donde el hecho de que el predicador te diera con todo y barriera el piso contigo, eso era lo que imperaba. Que no era una enseñanza de la palabra, era simplemente todo lo que le llegaba a la mente, lo tiraba y el pueblo se gozaba, pero se iba sin nada. Solo se iba con la emoción, pero nada en el corazón, realmente. Y de ahí entonces que lo que necesitaban era una vida de sacrificio, era una vida de hacer cosas, de dejar cosas, de sacrificar muchas cosas, de quitarse cosas, porque era lo único que entendían, que el evangelio era quitar, dejar y negarse a cosas. Y no entendían que el evangelio es
la obediencia a la palabra. Pero si no conocen la palabra, ¿cómo pueden obedecerla? Pero si no lo enseña, como dijo el apóstol Pablo, si no hay quien le enseñe, si no hay quien lo eduque, entonces, ¿cómo van a cambiar? ¿Cómo van a ser diferentes? Entonces, es lo que estamos tratando, hermanos, que más que pararnos en un púlpito a vociferar lo que nos llegue, a vociferar lo que se nos ocurra, a vociferar supuestamente el rema que viene del cielo, que nos organicemos y que pensemos en el tipo de gente al que vamos a alimentar y que recordemos que de verdad yo soy un instrumento de Dios para hablar su palabra. Y su palabra no es mi palabra. ¿Entiende eso? No es hablar lo que a mí se me ocurra, lo que yo quiera, lo que yo piense, lo que yo anhele, lo que yo voy a hablar ahí arriba como instrumento de Dios es su palabra. Y yo tengo que escudriñar su palabra para poder hablar sobre ella. Amén. Debe ser así. Y como dijo el pastor José Luis, Dios nos va a usar conforme al conocimiento que tengamos de ella, sea mucho o sea poco. Es lo que Dios va a hacer. Amén. Entonces, no es cuestión solamente de hacerle ver al enfermo que está enfermo y de hacerle saber lo que tiene que tomar. También tenemos que inspirarle a tomar la medicina para que se sane o para que se alivie. A un niño, por ejemplo, no decirle, mira, esa medicina, ver ahí, esa medicina te va a sanar. Te sana, sí. ¿Tú quieres sanarte? Sí, esa es la medicina. Tienes que tomártela. No, hasta te la escupe, te la bota. Ahora, tú tienes que a veces que hacer el avioncito o hacerle, mira, medicina buena, está buena. Cuando vienes hasta tú beberte una primero, y aunque esté mala, o sea, el niño tiene que ver que tu cara es buena y que tú te la tomes. Entonces es igual, tienes que motivar, tienes que buscar la manera, inspirar, que la gente sepa que si tú estás diciendo, la Biblia nos manda a esforzarnos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Tú no puedes predicar de la fortaleza de Dios, de que Dios está contigo, con una cara, mi hermano, mire, yo estoy en malaria, yo no estoy pasando nada bueno, yo a mí me está llevando el diablo, pero Dios nos dice que nos mantengamos fuertes, que estemos siempre pendientes, aunque mire, yo tengo tiempo que no veo a Linda, a mí me está llevando el cucurulo, a mí me está quedando todo palito encima, mire, la gente va a decir, y este loco. O sea, tú me estás predicando a mí que la Biblia dice que me esfuerce, que sea valiente y tú estás al grito por los problemas, tú estás al grito por las dificultades, tú estás al grito por tu familia, tú estás al grito porque subió, porque todo está elevado de precio, porque no tienes empleo. Entonces primero ubícate la palabra a ti mismo y cuando tú la practiques, cuando tú la entiendas, cuando tú la aceptes, cuando tú estés claro en lo que estás predicando, tráemela, háblamela. Pero mientras tú no te aseguras, no me hables de eso, papá, no me hables de eso. Entonces, un Pablo que habló a los tesalonicenses y les dijo, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de la venida de Cristo. Yo no quiero que ustedes ignoren acerca de lo que va a acontecer cuando Él venga. Yo quiero que ustedes estén seguros. Cuando Pablo le habla a esta gente, él dice, mas los muertos en Cristo resucitarán primero. Oye, en la cara de Pablo se veía una cara de esperanza. Se veía una cara de seguridad. El apóstol Pablo estaba diciendo, y cuando él le dice a ellos, y luego de que ellos se levanten, juntamente con ellos, nosotros, y él señala, nosotros, los que hayamos quedado, nos iremos y nos levantaremos al cielo y nos juntaremos con Cristo Jesús en las nubes. ¡Wow! Cuando este tigre dijo eso, la gente se miró y dijeron, pues verdad, porque está diciendo nosotros.
O sea, que él se está incluyendo y la gente entendió por la veracidad, por la firmeza, por la seguridad en la que veían en Pablo que Cristo venía pronto, que Cristo venía ya. Entonces, el mensaje de Pablo, cuando le habló a Agripas, era tan fuerte. Cuando Pablo empezó a hablar allí, defendiéndose en aquel lugar, era tan cierto, era tan palpable, era tan seguro, era tan claro, que la gente se quedó atónita. Y la gente dijo, este hombre está hablando de verdad. Y Agripa le dijo, wow, Pablo, pero qué verdad has dicho. Wow, Pablo, pero tus palabras han sido tan contundentes, tan fuertes, tan seguras. Óyeme, yo noto que tú crees en eso, lo que estás hablando. Y tanto yo veo que tú crees en eso, que por poco me persuades a ser cristiano. Yo creo que Agripa fue persuadido. Agripa fue persuadido, solamente que su puesto no le permitió aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, que lo que nosotros hablemos, que lo que nosotros enseñemos en un púlpito, en una tarima, en una casa, en un grupo pequeño, lo que sea, que nosotros estemos completamente seguros y creamos en eso. Amén. Mi hermano Hernández, dímelo. Ay, santo. Bendiciones a todos. Amén. Yo quería aportar en base a la claridad total que la palabra tiene que ser expresada, pero también aparte de ese conocimiento tan hermoso de su gloria, de saber quién es Jesús y su palabra que él ha escrito, también hay que ver cómo nosotros expresamos la palabra, el lenguaje corporal. Amén, sí. El lenguaje que, óyeme, mire, en estos últimos tiempos, Dios me ha ayudado a mi esposa y a mí a mirar la palabra no de una forma literal, sino que el mismo Espíritu nos introduce a la misma persona de Jesucristo, de cómo Él llegaba a los niños, cómo los niños, por qué razón los niños llegaban hacia Jesús. Un niño, un niño comprobado para acercársele a un adulto, es necesario que el adulto le presente confianza, seguridad, también una sonrisa en el rostro y también que un comportamiento a su nivel. Así es la palabra. Para nosotros poder entrar al reino de los cielos, dice la palabra, que tenemos que tener un corazón como un niño. Oye, y entonces no me imagino, no, sino que me pongo los zapatos de Pablo, en que una vez, no me acuerdo muy bien a quién le pidió, si me pueden ayudar ahí, que dice, ora por nosotros para predicar el evangelio con ameno. O sea, con gozo. Así es. Entonces, el lenguaje corporal, juntamente con este entendimiento pleno, con el conocimiento de conocer a Jesús, esa es una bomba terrible. Porque yo he visto personas, no criticándolo, sino que he visto y soy testigo de que tienen conocimiento muy bonito, espiritual, también a base, teológicamente, pero predican seco. Pero te representan un lenguaje apagado. Oye, no es estrategia, sino que Jesús, para poder manifestar la gracia de papá, él tuvo que sonreír, él tuvo que disfrutar, él tuvo que, ¿cómo es? Expresar el gozo que sentía al ver lo que el Padre le permitía ver desde los cielos. Sí es. Entonces, para poder terminar mi parte, un conocimiento, si un lenguaje expresado de gozo no llega, la gente está corroborando con lo que usted dice, está cansado de oír, cansado. Y me incluyo, yo me incluyo, claro, yo estoy harto de oír, yo estoy cansado de escuchar personas pero que no dan testimonio, de escuchar personas pero que no están felices, de escuchar personas pero que no me expresan lo que dices, lo que en verdad el corazón de papá hacia el cuerpo de Cristo. Se lo digo abiertamente con mucha propiedad y también con mucha confianza. Eso quería añadir.
Amén. Porque, hermano, las redes sociales están saturadas de gente hablando, pero sin base, sin firmeza, y que tú ves que realmente no son reales, hermano. Mucha gente que no son reales. Entonces, eso está pasando hoy en día. Gente que no son reales, y como tú dices, en su cara, en todo lo que hacen, dicen que no son reales. Mi hermana Divani o Francisco. Divani o Francisco. Con la mano. Bendiciones para todos. Amén. Algo de lo que usted hablaba, pastor, de lo que decía nuestro hermano que participó ahora. Ciertamente, muchas veces vemos predicadores que más que predicar lo que quizá la gente necesita escuchar, el mensaje de salvación, de gozo, de paz, de ver la confianza, la seguridad en el predicador, muchas veces lo que hacemos o que hacen esos predicadores que maltratan, y muchas veces se sienten bien cuando utilizan el púlpito para maltratar al pueblo, para acusar, juzgar, más que darle al pueblo lo que realmente necesita el pueblo escuchar, un mensaje de esperanza, de paz, de amor, de seguridad, de que sientan ese llamado, ese gozo de venir a los pies de Jesús. Muchas veces lo que hacen es que se paran en el púlpito con el látigo, de forma que golpean al pueblo, y eso hace muchas veces que la gente se aleje y tenga miedo de venir al Evangelio, de venir al Señor. A pesar de que hay un grupo de gente que le encanta que lo golpeen. Hay un grupo de gente que le encanta que le encanta que le den latigazos. Hay un grupo de gente que le encanta también eso. Y entonces hay predicadores que se gozan de eso y que se aprovechan, ¿verdad? Entonces, para poder determinar el propósito del mensaje, habrá que contestar algunas preguntas. Lo hemos dicho ya, pero ¿qué necesidades espirituales tienen los que van a oír? ¿Cuáles son las necesidades espirituales? Estas son algunas preguntas, pero no son todas, ¿verdad? Yo debo preguntarme, ¿necesitan ellos tener un encuentro personal con Cristo? ¿Les falta ejercer la fe cuando se les presentan los problemas prácticos de la vida? ¿Verdad? Porque hay iglesias donde desde que le llega la prueba, para el suelo va esa gente. Entonces, yo debo preguntarme eso. ¿Se ha hablado últimamente sobre la orden que dio Cristo de que sus seguidores se amen los unos a los otros? Una iglesia donde cada quien está tirando para su lado, donde cada quien está jalando a su favor, donde nadie ama a nadie, donde la gente está buscando su propio bien. Entonces, si es una iglesia así, hay que hablarle sobre el amor de los unos a los otros, ¿verdad? Y yo debo preguntarme eso para el propósito. ¿Han recibido estos oyentes el poder del Espíritu Santo para ser testigos? ¿Aguardan, esperan ellos a Cristo Jesús, su venida? ¿Está esperando esta iglesia la venida de Cristo? ¿Están anunciando que Cristo viene o no? Son preguntas que yo puedo hacerme, entre otras preguntas. ¿Están guardando la fe? ¿Están guardando la esperanza? ¿Están perseverando? ¿Están dentro de la obediencia? Toda esta pregunta es para yo tener un propósito. ¿Qué busco para ellos? ¿Verdad? Y no debo olvidar que el Espíritu Santo, debo buscar al Espíritu Santo, porque es el que él sabe más que nosotros en cuanto a las necesidades de mis oyentes. Él conoce mejor que yo qué necesitan ellos. Habrá ocasiones especiales cuando nuestra sabiduría tan limitada no va a alcanzar a entender la necesidad más grande de nuestro auditorio. Entonces, siempre tenemos que aprender a seguir la dirección del Espíritu Santo en nuestra preparación, aun cuando no entendamos por qué Él nos impresiona con alguna porción de las Escrituras. O sea, hay gente que tiene el Espíritu de traer una porción de la Biblia y a veces no sabemos por qué. Busca tal texto, busca esto, escribe esto y no sabemos por qué. Puede ser que Dios esté ya examinando la necesidad de los oyentes a través del Espíritu Santo y esté trayendo un mensaje que Él quiere que en alguna ocasión demos a un grupo de personas determinadas. Pero en muchos de los casos, el mantenernos en comunión con Dios, en acercarnos a Dios,
Él nos va a dar la luz sobre la situación espiritual del pueblo y Él nos va a hacer entender las necesidades específicas de este pueblo. Es Él. Repito, el Espíritu Santo conoce mejor que yo las necesidades de su pueblo. Amén. ¿Alguna pregunta sobre los oyentes y sobre el propósito? ¿Alguna pregunta? Para entonces entrar en lo que es el tercer larguero o la tercera pata, que es el tema. El tema. En el preámbulo en el que veníamos hablando anteriormente, empezamos a hablar del tema. Decíamos que se habla mucho de temas, pero que a veces no tenemos la idea precisa y exacta de lo que es el tema. Se puede decir entonces que el tema es el asunto del mensaje. El asunto del mensaje es de lo que yo voy a hablar. Es la verdad central que se expresa en palabras breves, ¿verdad? Aunque un libro tenga 700 páginas, si está bien escrito ese libro, se podría decir en una sola frase de qué trata el libro. En una sola frase, de qué trata el libro. Entonces, el mensaje que de verdad es efectivo tiene un solo tema. El predicador principalmente a veces tiene la tendencia de pasear, de andar de aquí para allá, de allá para acá, por la mitad de la Biblia o por la Biblia completa, saltando de un tema a otro. Cuando esto pasa, el oyente recibe muchas verdades, preciosas verdades, maravillosas verdades, pero le cuesta mucho retener o quedarse con esta verdad para practicarla, y el resultado entonces es que al final no va a recordar nada de lo que se dijo. ¿De qué habla el predicador? Cacho, eso fue grandísimo, eso fue maravilloso. ¿Y de qué habló? Yo no me acuerdo porque es que habló demasiadas cosas. Yo no me acuerdo de qué habló. El predicador además es 1000 veces, para el predicador es mejor, ¿verdad? Es más fácil preparar un mensaje que tiene un solo tema. Si vas a hablar de fe, habla de fe. Si vas a hablar de esperanza, habla de esperanza. En estos días, yo estuve en Barahona el fin de semana pasado y alguien estaba hablando sobre varios temas. Trató el tema de las parejas, los padres. Trató el tema el cuidado de los hijos. Trató el tema también de la violencia a los hijos. 4 temas trató. Entonces, 1 hora y 45 minutos enseñando. Ya la gente estaba cansada. Y al final no quedó nada. Y cuando terminamos, evaluamos la enseñanza, porque era un equipo que andábamos, y entonces quedamos en la conclusión de que la próxima, esta persona tiene que hablar de un solo tema, en un día. Y entonces, en otra ocasión, 3 o 4 meses después, volver a la misma comunidad y hablarle de otro tema. Un día hablarle a las parejas sobre su relación como pareja. Después, en otro tema, hablar del rol de papá y de mamá para con los hijos. En otro tema, hablar del cuidado, de la protección y del no maltrato a esos hijos. Y en otro tema, entonces, en otra época, hablar de las leyes que cuidan y protegen a los niños, niñas y adolescentes. Porque se habló de todos esos temas en 1 hora y 45 minutos. Entonces, debemos tener mucho cuidado de qué tema yo quiero hablar. ¿Cuál es el tema que yo quiero tratar? No confundir, decíamos, el título con el tema. Y de eso hablaremos más tarde. Mi hermano José Capellán. Bien. ¿Hay alguna relación entre la trazabilidad del tema con que uno pueda hacer o deba hacer para abarcar algún material específico, una serie? No escuché muy bien. Dime otra vez. Más alto. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. ¿Hay alguna relación que tenga que ver con el tema específico
que quizás tenga mucho contenido y no tenga que hacer una serie para agotar, para abarcar todo lo que tenga que ver con un tema amplio en algún momento. Exactamente. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ustedes están trabajando con la juventud cristiana de La Vega, ¿verdad que sí, mi hermano José? Sí. Ok, vamos a suponer. Hay algo que se puede ver. Tú dices, bueno, la juventud de La Vega, ¿cuáles son los problemas de la juventud cristiana de La Vega? ¿Qué está pasando con los jóvenes cristianos de La Vega? Bueno, hacen como una investigación. Ok, estamos viendo que la mayoría de los jóvenes cristianos se están casando con inconversos o con inconversas. Muchos hasta se están descarriando porque no encuentran pareja dentro de la iglesia. Eso es un problema serio, ¿eh? Entonces, ¿qué trae esto? ¿Qué lleva a que esto acontezca? Y uno de la directiva dice, ok, eso es que están flojos en la palabra, tienen poca dependencia de Dios, y como no dependen de Dios, no pueden esperar para conseguir la pareja. Un punto. Y tiene mucha verdad. Otro dice, yo creo que lo que pasa es que las iglesias no están educando a los jóvenes, no están llamando a los jóvenes, y los jóvenes entonces no saben cómo enamorarse. Son pariguayos. Después que vienen a la iglesia, aún el más tigre se vuelve un pariguayo porque no quiere sobrepasarse o no quieren que vea su tigueraje. Yo creo que a los jóvenes de la iglesia hay que enseñarlos a enamorarse. Otros dicen, bueno, lo que yo creo es que los pastores no están educando conforme a las escrituras en cuanto a la oración. Los jóvenes están orando poco, no saben lo que es la oración y no conocen el poder de la oración para poder conseguir una esposa de parte de Dios. Tenemos 3 temas. Los 3 temas son verdades, son reales y hay que tratarlos. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno dice, vamos a dar un retiro. Y en ese retiro vamos a hablar de la oración. Vamos a hablar de la dependencia de Dios. Vamos a hablar de cómo enamorarse. Vamos a hablar del yugo desigual. Todos esos son temas diferentes. Entonces, en ese caso, dicen, bueno, vamos a ubicar, vamos a entonces a preparar, ¿verdad? Cada mes un tema diferente. Fulano de tal va a tratar la dependencia de Dios en la juventud cristiana. Fulano de tal en una segunda actividad va a tratar, y a los jóvenes va a tratar el segundo punto. Entonces, estamos preparando esa serie de sermones en base a las necesidades. Pero ¿qué queremos? Tirarlo todo junto para aprovechar a los jóvenes ese día. Por ejemplo, ustedes hicieron algo maravilloso en el mes de la Biblia, algo sorprendente. Ustedes trataron el tema de la Biblia, que es muy amplio. Ustedes delimitaron ese tema en pequeñas porciones, en pequeñas partes, y lo dieron a diferentes ministros y le dijeron qué hacer, le dijeron de qué hablar, incluso le dieron textos bíblicos del que quiere que hablaran. Entonces, eso llevó a que hubiese un orden y que nadie se saliera de la parte que le tocaba. Yo, por ejemplo, tenía miedo a tratar algo que le tocara a alguien más. Entonces, yo tenía que enfocarme en mi tema, y eso me ayudó a ¿qué? A delimitar un tema y a trabajar específicamente lo que a mí me dieron. Igual yo sé qué pasó con cada charlista o conferencista o predicador o con cada uno de lo que iba a hablar en base. Yo me di cuenta que yo prediqué, pero otro enseñó la historia y otra persona habló de otro tema más corto, más sencillo. Entonces, cada quien habló de lo que le tocaba. Eso es tener un enfoque y tener claro de qué tú tienes que hablar para no salirse y para no dañar a la audiencia. Amén. No sé si respondí, mi hermano
mi hermano. No sé si respondí, pero creo que no me fui por otro lado. Amén. Joel. También veo que hay capítulos que se abarcan, tienen que distribuirse en varios puntos que se convierten en una serie también. Sí. Era en ese entorno que iba la pregunta, pero veo que usted también abarcó esa parte. Sí, sí. Por ejemplo, yo estoy trabajando en mi congregación la carta a los Efesios. Y yo estoy trabajando, pero yo no estoy trabajando como un todo. Yo lo estoy trabajando parte por parte, capítulo por capítulo, y cada capítulo yo lo voy a tratar como una parte de todo el libro, pero como una parte. Y yo estoy desglosando los versículos bíblicos en parte diferente, sin olvidarme de un todo. Entonces es una serie, es una serie. Entonces sí, también, por ejemplo, yo hice una serie una vez sobre la parte de Efesios de la armadura de Dios. Entonces yo cada parte de la armadura la tomé en cada domingo una parte de la armadura. Cada domingo una parte. Traté la armadura en diferentes partes. ¿Por qué? Porque yo quería enfatizar la importancia de la armadura como un todo, pero en sus partes. En sus partes. Entonces yo tenía esa facilidad y yo lo hice con la congregación. Y eso permitió, en estos días, alguien testificó de cómo adquirió el conocimiento al yo haber dado esa enseñanza por parte de la armadura de Dios. Amén. ¿Algo más? Bien. Entonces, Bueno, yo levanto la mano. ¿sí? Con relación, pastor, es como una pequeña duda que tengo. Usted sabe que cuando estamos preparando el sermón, que lo preparamos todo eso, pero hay veces que hay personas que dicen lo siguiente, o no sé si está bien decirlo. Cuando nosotros preparamos el sermón, hacemos el sermón, todo bien, todo correcto. ¿Está bien decir o está mal decir de que fue el Espíritu que orar para que el Espíritu Santo hable? Porque se supone que antes lo buscamos en su presencia y preparamos el sermón. Y entonces, o sea, como que no entiendo esa parte. De que hay personas que dicen, que eso fue el Espíritu Santo que lo dijo. O que habla tu Espíritu Santo y cosas así. Sí, realmente No sé si me entendí. yo creo que más que una dependencia allá arriba, ya eso es un asunto de el protocolo, por así decirlo. Es una manera, yo creo que estaría de más, como tú dices, porque se supone que ya, es más, cuando alguien ora por mí para que Dios me use, ya yo no vuelvo a orar, porque eso es como llover sobre, entonces, pero no, yo creo que, mira, yo no tengo que decirle a nadie cuando yo vaya a predicar o termine de predicar que fue el Espíritu Santo que lo hizo. La gente misma debe darse cuenta de que es el Espíritu Santo quien está hablando. Y lo que va a decir que fue el Espíritu Santo no es que yo lo diga, no es que yo lo hable, no es que yo lo confirme o no es que yo lo proclame. Lo que va a decir que fue el Espíritu Santo es que eso convenza de pecado y de juicio a mi audiencia. O sea, no es que yo lo diga o porque yo ore, es por lo que pasa en el corazón de ellos, que será confirmado si fue él o si fui yo quien habló. Esa es la verdad. Mi hermano Luis. Quiero una aportación, creo que para poder también los puntos más claros en este tema tan interesante, este tópico que dio Joel, bueno, que puso en la mesa, es interesante. Creo que también, corroborando con usted, pastor, estaría un poquito de más decir que el Espíritu Santo dijo, etcétera, cuando la misma palabra son las mismas palabras inspiradas por el Padre. Amén. Eso es lo que yo quería añadir. Sí. Ahora, antes, sí, todos nosotros, todos, sin excepción a ninguno, nos han enseñado y hemos aprendido conductas de otras personas que nos lo llevamos a, por ejemplo, hasta el día de hoy, los últimos tiempos, de la vieja escuela. Sí. Entonces, En otra iglesia, ¿eh?
de otro sitio y se nos pega. Sí, algo es que hay que tener en cuenta que una cosa es que nosotros hemos escuchado o oído de otras personas, le hemos adaptado a nosotros, y otra cosa es una relación interpersonal con el Espíritu Santo. Amén. Una relación tan estrecha que te impulse a ti en no decir lo que ya está claro, lo que es obvio, sino en tú darle honra, decir, bueno, un ejemplo, no es que sea lo que yo digo, no, sino depende de la relación personal con él. Mira, a mí Dios me dijo, o como testimonio, por ejemplo, el padre le oré al padre y esto, y no sabía qué decir. Un ejemplo. No puede ser de esa manera, puede ser otra cosa, de otra manera, por la multiforme gracia. Amén. Sino como testimonio desde un inicio, pero no decir o repetir ya lo que ya está inspirado. Es como quien dice, Señor, bendíceme, cuando ya en realidad estamos bendecidos. Amén. Así es. Eso quería añadir. Sí, terminamos con esta parte al decir exactamente que si yo dependo del Espíritu Santo, si yo he dependido de si yo he orado, está de más que yo esté anunciando cosas, porque yo debo estar seguro sin mofarme, sin alardear de eso. Yo creo que el predicador debe subirse al púlpito con humildad y con sencillez. Y cuando esto pase, no tendrá que decir, esto fue palabra de Dios. No. La gente misma lo va a saber. Es más, la gente misma te va a testificar que Dios le habló. No que tú le hablaste, que Dios le habló. Que Dios trató con su corazón. Que Dios obró en su vida. Eso va a fluir. Eso va a salir. Eso va a llegar. Cuando nosotros entendamos, cuando yo entienda, primero que me preparé en el Espíritu, que busqué de Dios, y segundo, que dependí de Dios para que eso pasara. Que yo dependo de Él. Tenemos que entender eso, hermano. En cualquier lugar, yo debo depender de Dios para que Dios haga conforme a lo que Él quiera, y eso bastará. Eso bastará. Amén. Así es que terminamos esta parte por hoy, hermanos, porque ya son 44. Vamos a orar, y gracias a ustedes por estar ahí. Los que no se pudieron conectar, recuérdenle que pueden ver el video, ¿verdad? Pueden ver el video en la página. Así es que